La revisión del anexo C del Tratado de Itaipú previsto para el 2023, un tema que todos consideran como una causa nacional, pero pocos conocen en detalles. Estamos ante el inicio de un debate que debemos desarrollar a profundidad. Efectivamente es uno de los temas más importantes de nuestro país y, sin embargo, a pesar de tratarse de eso que se denomina causa nacional, no es tratado como tal por parte de las autoridades nacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Bienvenidos a una semana muy futbolera también, como será esta. Probablemente incluso no nos veremos un par de días de esta semana. De cualquier manera, vamos ya al tema de esta jornada. Brasil avanza a tambor batiente en el desarrollo de su estrategia para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, prevista para el 2023. Ya expuso su plan ante las principales potencias a fin de captar adhesiones. En abierto contraste, nuestro país ni siquiera tiene una agenda de debates, mucho menos un proyecto detrás del cual cerremos filas los paraguayos y lo defendamos en el campo internacional. Tamaña negligencia nos deja en condiciones claramente desventajosas para encarar la negociación de mayor importancia que tendremos por delante, pudiendo resultar severamente afectados los más altos intereses nacionales. Es sorprendente, aunque se va convirtiendo en una constante, el hecho de que las autoridades del gobierno nacional no dan respuesta a problemas de mucha relevancia en nuestro país, arrancando por la cuestión sanitaria, pero que abarca otras áreas, como por ejemplo este tema, que es uno de los más importantes a negociar en los próximos años, que es el tema del Tratado de Itaipú. Una persona con mucha capacidad técnica y mucha probidad para hablarnos del tema nos acompañará en el curso de esta jornada. Ingeniero Ángel María Recalde, experto energético. Fue funcionario de carrera y presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, exdirector paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. Ingeniero Recalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín, buenas noches, Augusto, buenas noches a la audiencia. Ingeniero, si ahora saliéramos con un micrófono a las calles y preguntáramos a las personas cuál es nuestra causa nacional, todos coincidirían en que se trata del tema de Itaipú, ¿verdad? Aparte del tema de las vacunas, que es una cuestión así muy de actualidad, pero el tema de Itaipú. Pero si a renglón seguido preguntamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la revisión del anexo C, qué es y qué dice el anexo C, probablemente muchos nos dirán que no. Así que queremos empezar con eso. Explíquenos, por favor, de qué estamos hablando cuando hablamos de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Sí, ¿cómo no? El tratado en su conjunto tiene un cuerpo principal donde toca absolutamente todas las generalidades más importantes, digamos. Nosotros hablamos del cuerpo principal del tratado, decimos, y tiene 3 anexos para tratar temas específicos. El anexo A, que sería el estatuto, la carta orgánica, digamos, de Itaipú. El anexo B, que fundamentalmente era muy importante en la época de construcción de obras porque describe las obras a ser ejecutadas. Y el anexo C, que sienta las bases financieras y las condiciones de prestación del servicio de electricidad. Acá lo que estamos discutiendo es una parte de todo el tratado, que es el anexo C. Como dije, sienta las bases financieras de la entidad y por lo tanto ahí fija cómo se debe manejar y ahí es importante ya hacer algunas precisiones. Por un lado, Itaipú es una empresa que no busca lucros ni tampoco se permite tener pérdidas, o sea, trabaja para cubrir sus costos, o sea, su tarifa o el costo unitario del servicio que le llaman es para cubrir los costos, o sea, se hace el presupuesto año a año
y a partir de ahí se fija la tarifa de tal manera de tener los ingresos en ese año para cubrir lo previsto, lo presupuestado. O sea que es muy sui generis realmente como empresa, no busca lucro. Ahí está, se fija en el anexo C qué compone los costos. El pago de royalties a los estados, el pago a la ANDI y a la Electrobras por resarcimiento por carga administrativa, por el interés por el capital que alguna vez colocaron las dos empresas, los costos operativos, el servicio de la deuda y el saldo positivo o negativo del ejercicio anterior. Bueno, entonces con ese esquema tenemos que cuidar de tener los ingresos para ir cubriendo todo eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? De aquí a poco, a partir del año que viene ya, existe una disminución en el servicio de la deuda. Cabe acotar que el servicio de la deuda ocupa hoy el 63% de los costos, de los más de 3.000 millones de dólares del presupuesto de Itaipú, 2.060.000 dólares aproximadamente, 2.060 millones de dólares es el servicio de la deuda para este año. Entonces uno ve por un lado que se va extinguiendo la deuda, el año que viene va a pagar menos, Itaipú paga menos y en el 2023 termina de pagar con relación a lo que es este año, ¿verdad? Y coincide este hecho con que en la cláusula sexta del anexo C se fija, incluso es un término mandatorio, porque dice, este anexo será revisado transcurridos 50 años de la entrada en vigor del tratado. Eso se cumple en agosto del año 2023. O sea, estamos en presencia de, por un lado, la terminación de pagar la deuda y, por otro lado, el hecho que se puede revisar las condiciones financieras, en este caso, que es aparentemente lo que más está interesando, sin que eso no implique que no se pueda también revisar lo relacionado con la prestación del servicio, ¿verdad? Ahora, aquí hay todo un tema. Estamos hablando de que se tiene una determinada tarifa hoy, servicio de la deuda de más de 2.000 millones de dólares, y se dice, pucha, pero si es que se va a terminar de pagar la deuda, ¿por qué no seguimos cobrando la misma tarifa como Itaipú, ¿verdad? Y se traspasa a los estados 1.000 millones de dólares, ya que lo que correspondería al servicio de la deuda actual, ¿verdad? Esa es una posición. Y por otro lado es, bueno, si no se hace nada, para el año que viene, y prácticamente eso es irreversible, no se va a poder hacer nada, la reducción de la tarifa del servicio de la deuda está en torno a 600 millones, 620 millones de dólares para el próximo año. Por lo tanto, con el criterio de ingreso igual a egreso, se va a requerir menos ingresos que en este año. Ergo, la tarifa va a disminuir. La tarifa de Itaipú el año que viene disminuye. Lo dijo el director general brasilero, pero no lo dijo como una cuestión que Brasil impone, sino que como la aplicación de una realidad, claro, que es el anexo C. Yo no sé si ustedes me dicen si está claro, está muy bien ahondar. redondeado como línea de base. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos revisar en función a los intereses paraguayos, ¿verdad? Porque Brasil ya anunció, ya está defendiendo su estrategia a nivel internacional, ya cursó su proposición a las principales potencias, su estrategia es bajar el precio de la tarifa lo máximo posible, ofrecer en consecuencia de eso, aunque dice que los beneficiarios van a ser los consumidores finales de energía eléctrica, tanto de Brasil como de Paraguay, que no es así, pero eso es debatible, eso es discutible. Y ya, como decías, este general João, no me acuerdo, Ferreira, me parece que es el apellido, ya dijo que efectivamente a partir del 2022 baja la tarifa de Itaipú con una comunicación. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos convendría, según tu punto de vista, ya que no tenemos la opinión del gobierno hasta ahora, no sabemos cuál es, con respecto a esa revisión?
No, ese es uno de los temas que tenemos que definir como país. Claro. ¿Qué es lo que queremos? Queremos mantener las tarifas actuales como para que nos dé esos ingresos que se piensa que se puede conseguir, o seguimos nomás con la aplicación del anexo C y eso va a caer maduro, que va a disminuir la tarifa en un 63%, no es que va a caer a la mitad, va a caer el 63%, tiene de bajada de tarifa. Entonces, primero tenemos que definir nosotros qué es lo que queremos, y ahí hago una aclaración. Aquí, en septiembre de este año, octubre, se va a reunir la comisión interna de Itaipú, que define el costo del servicio de electricidad, SECUSE le dicen, y ellos van a decir, bueno, este es el presupuesto para el año 2022, y lógicamente ya va a venir disminuido el presupuesto por la bajada, 600 millones de dólares más o menos en el servicio de la deuda. La tarifa va a disminuir. Y en el 2023, o sea, en septiembre del 2022, se van a reunir para el 2023 y la deuda va a ser 250 millones de dólares, creo que queda permanente para el 2023, y ahí sí, lógicamente, la caída va a ser mucho mayor. O sea, si uno lee el anexo C, la cláusula sexta esta que estuve hablando, que dice, una vez transcurridos 50 años luego de la entrada en vigor del tratado, quiere decir que de alguna manera ese anexo C, esa cláusula, le está favoreciendo los intereses del Brasil, si es que los intereses del Brasil es de bajar la tarifa. ¿Por qué? Porque va a bajar drásticamente. Va a bajar drásticamente y por sí misma, ¿no? Entonces, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Entonces, si el Paraguay dice, no, nosotros no queremos que baje la tarifa, no queremos que baje tanto la tarifa, o no queremos que baje nada, entonces este es el momento que tiene que comenzar. No es este, hace un año y medio. A patalear. Se hubiese comenzado a mover como para ver de convencer a la contraparte de que se adelante la fecha de negociación, que en vez de ser a partir de agosto del 2023, lo sea a partir de, no sé, del momento que se tuvo que haber negociado, cosa que ya no se hizo. Ángel María, una de las estrategias utilizadas por los diseñadores, digamos, de los proyectos binacionales de Argentina y de Brasil al inicio de los tiempos ha sido asegurarse que la energía no consumida por Paraguay se reflejara en el uso interno de esos países, digamos, ¿no? Por diferentes estrategias y cláusulas. Un paquete importante de todo lo que estamos hablando es la valoración de la energía no consumida por Paraguay en el marco de este debate. ¿Qué ajustes desde su punto de vista se tienen que realizar en ese contexto? Bien, ahí ya pasamos a hablar de otra cosa. Ya dejamos de hablar del anexo C. Repetimos, base financiera y prestación de servicios, esas dos cosas. La posibilidad de vender o no a terceros países, eso de alguna manera o de mejorar la valoración con Brasil también, ¿no? No, o sea, aquella energía no consumida por Paraguay. Bueno, estamos hablando entonces de otra cosa. Perdón porque interpreté mal. Sí, lógicamente, así como se hizo en varias oportunidades, los valores originales del tratado se han multiplicado por 15,3, perdón, de los inicios. Lógicamente se puede seguir pensando. Ahora, si uno se pone a analizar lo que hoy cuesta la tarifa, cuál es la posición, digamos, tarifaria de Itaipú dentro del mercado eléctrico brasilero, uno se da cuenta que la tarifa de Itaipú está alta. El Brasil ha desarrollado, digamos, un mercado eléctrico con fuerte participación del sector privado, en donde cada vez están consiguiendo disminuir las tarifas. No miremos hoy, porque hoy están prácticamente sin agua los reservorios y la tarifa está comenzando a subir, producto que las centrales térmicas tienen que operar. Pero en general, digamos, el esquema fue de bajar. Sin embargo, Itaipú, como está regido por otra cosa, no por el mercado, la tarifa de Itaipú quedó un poco alta. Habrá sido muy baja en algún momento, hoy está alta. Entonces,
Y aquí, si puedo tomar un minuto para Sí. explicar un concepto, porque acá se vende, se instala de que Paraguay, o sea, nosotros, regalamos la energía que no utilizamos o la vendemos por precio A ese concepto me refería y le pedía su a precio aclaración. de banana. Y, Así es. hay que... A eso me refería hay- cuando le decía si en este contexto se va a negociar eso. Sí, hay que aclarar bien algo Ujú. en relación a ese tema. Primero, que la energía o la potencia, que es lo que vende Itaipú realmente, es de Itaipú. No es nuestra, no es del Brasil, es de Itaipú. Y realmente es de quien es una vez que se pagó por Claro, eso. O sea, si Paraguay paga la mitad de lo que puede producir Itaipú, lógicamente Paraguay es el dueño de la mitad, pero tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros estamos vendiendo a $10 el megavatio hora después de haber comprado a más de 40 o a $35 el megavatio hora. No, lo que ocurre es que al decir Paraguay, no, yo retiro esta porción, entonces aquello que no voy a utilizar queda disponible para ser utilizado por el Brasil, así como dice el tratado. Entonces, el brasilero, la empresa brasilera que va a retirar, tiene que pagar por esa porción lo que cuesta retirar de Itaipú, más $10 por megavatio hora, más o menos lo que está costando hoy la energía cedida al Paraguay por haberle cedido el derecho de utilización. Claro, claro. O sea, es muy, muy grande la diferencia en decir regalamos nuestra energía. No es nuestra energía porque no pagamos por Ángel, ella. Pero es un hecho que al Brasil le conviene una tarifa baja porque es el mayor consumidor de energía de Itaipú Binacional. Ahora, tenemos un problema. Como la tarifa está subordinada a los costos operativos de la binacional, a medida que esos costos operativos bajen, cuando desaparezca la deuda, automáticamente baja también la tarifa. La pregunta que te quiero dejar planteada para la vuelta de la pausa es, ¿por qué Paraguay ya no reclamó antes o no reclama ahora, antes de septiembre, cuando se apruebe este presupuesto 2021, obras complementarias que estaban previstas y que no se hicieron? Y que eso nos conviene a nosotros como país porque, además de la obra en sí y sus beneficios, genera mano de obra, mueve la economía y compañía. Pero esta es la vuelta de la pausa, ¿sí? Excelente. Enseguida volvemos. Continuamos en nuestra edición de Fuego Cruzado en esta noche del lunes. Le consultábamos al ingeniero Recalde antes de la pausa por qué Paraguay no reclama, atendiendo a que va a haber una diferencia de 1.600 millones, me parece, o 1.000 y pico de millones ya desde el próximo año que se dejaría de pagar en concepto de deuda. ¿Por qué no se destina eso a obras complementarias que va a venir muy bien a nuestra alicaída economía? Sí, pero esa es una cuestión que hay que negociar. Benjamín. O sea, en realidad hoy no está previsto que Itaipú entre nuevamente en fase de obra, pero se puede, lógicamente. Está la esclusa de navegación, que es una obra monstruosa y que es beneficiosa para el Paraguay y también para el Brasil, ¿verdad? Esa es una obra que se puede realizar. Hay un proyecto de instalar 2 máquinas adicionales en la central que también se pueden hacer. Ahora, esas son decisiones que hay que tomarlas en la mesa de negociaciones, ¿verdad? Y no se está hablando del tema. A nivel técnico uno sabe de que se están discutiendo, se está analizando, pero cuando llega ahí donde tiene que patear la pelota, nadie se preocupa por esa pelota, ¿verdad? Esa es un poco la verdad, lastimosamente. Es una de las posibilidades. Usar ese dinero como para obras que de hecho están previstas, inclusive está la modernización de la central, que está en torno a esos valores que teóricamente va a disminuir el servicio de la deuda el próximo año, que bueno, está ahí, yo no sé si en qué etapa realmente, no tengo esa información. Formas parte del pensamiento, digamos, del sector energético y parte importante por toda tu experiencia.
¿Y cuál es tu caracterización de lo que se está haciendo hasta ahora de cara al 2023 o antes, en términos de, valorando como que estás tranquilo, te da expectativas, te preocupa? ¿Cómo valorás? Y a partir de cómo valorás, ¿podés hacer algún comentario? Sí. Ya en el 2019 fuimos convocados a un grupo de personas para asesorar a la Cancillería para ver qué es lo que se podía hacer, ¿verdad? Eso no tuvo mucho éxito, si bien ahí aparecieron unos grupos que comenzaron a trabajar, posteriormente fueron a trabajar dentro de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Ahí se fijó a unas pautas y se formaron grupos de trabajo, 4 grupos de trabajo, en la parte técnica, comercial, jurídica, de comercialización también, y ahí dentro de cada grupo se integró con personas excelentes, muy bien preparadas de todas las instituciones, y se produjeron trabajos muy buenos. Yo tuve acceso a algunos, no a todos, porque hasta ahora hay cierto secretismo todavía en relación al tema y me parece hasta bien, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, contestando la pregunta, en lo que hace al aspecto técnico, yo estoy tranquilo, porque sé que se tiene estudiada absolutamente todas las posibilidades con todas las variantes posibles. Ahora, ¿cómo llevamos a la práctica eso? Bueno, ahí comienza a presentarse una situación difícil, porque bien lo dijo Augusto al inicio, esto se ha convertido en causa nacional, y si es una causa nacional, lógicamente todo el mundo tendría que estar en conocimiento de qué es lo que se está haciendo. O sea, tiene que existir algún acuerdo nacional, tiene que convocarse a todas las organizaciones, ya sean políticas, religiosas, científicas, gremiales, etcétera, etcétera, como para ir teniendo entre todos una idea de la cuestión y por lo menos ponernos en algo de acuerdo hacia dónde vamos a apuntar. Pero eso no se hace, no se hizo ni no se va a hacer. ¿Por qué? Porque requiere fundamentalmente de una fuerza política que tendría que tener el gobierno como para lograr eso. Y este gobierno no tiene esa fuerza política ni no tiene tan siquiera credibilidad como para justamente hacer eso. Te quería consultar sobre qué prevé el tratado, en el sentido de si no se lograra un acuerdo en el 2023 para su revisión, ¿qué contempla? Porque la verdad que si nosotros miramos hacia Brasil, este gobierno que hoy tiene Brasil no es precisamente muy afín a los intereses paraguayos, le importa 3 pepinos los intereses paraguayos. Si miramos nuestra realidad, este gobierno no goza de confianza, para nada. Me incluyo entre los que no confían en absoluto en este gobierno. Entonces, ya venimos muy atrasados. Es probable que la tarifa baje, es muy probable que no se hagan las obras complementarias, que Brasil esté contento con esto, esperando llegar al 2023 para constatar la reducción de las tarifas y que la cosa no pase a mayores y salgan contentos. Entonces, te pregunto, ¿nosotros tenemos algún reaseguro jurídico para decir, momento, este gobierno se estará yendo para entonces, aquel gobierno no nos conviene, esperemos un poco más? Que asuma el nuevo gobierno, por ejemplo. En realidad, un tratado de esto no puede estar expuesto a situaciones eventuales de un gobierno que puede ser bueno o puede ser muy malo. Acá es bueno aclarar, porque la gente dice eso, digamos, vence el tratado, dicen, en el 2023. El tratado no vence nada. Lo que sí se abre la obligación de revisar el anexo C, pero eso de que se revise no implica que ahí hay que cambiar necesariamente, capaz que quede exactamente igual, y si es que no nos ponemos de acuerdo, va a continuar de la misma manera hasta que alguna vez nos pongamos de acuerdo y lo cambiemos. Esa es un poco la realidad, así va a ser seguramente. Y repito, el hecho de que lo que dice el tratado
y la intención ya manifiesta del Brasil de bajar la tarifa, se ayudan. En cuanto hace a la revisión del anexo C, para cuando se revise el anexo C, en agosto del 2023, la tarifa ya va a estar Por el suelo. por el suelo. Sí. ¿Y cómo se levanta después? Sobre ya es un hecho consumado, ya es imposible. Claro. Salvo que se hagan horas complementarias antes. Entonces Claro. se mantendría la Salvo que tarifa. se mantenga un nivel de gasto que obligue a tener esos ingresos como lo que está teniendo hoy. Tu focalización que habías hecho un ratito antes al respecto de la ausencia de liderazgo como un factor que va a ser determinante en este asunto, me parece muy objetivo. Hay una frase que nos tocó escribir una vez en una obrita que decía, de comunicación política, que decía que el peor sigilo es cuando nadie dice nada. O sea, tendríamos que mirarnos en el espejo de Brasil. Lo que hace Brasil es montar de vez en cuando una línea muy fuerte de comunicación que tensiona realmente, aunque no sea esa la línea que finalmente vayan a seguir. Acá nadie habla nada, nadie dice nada siquiera para mantener, digamos, interesado a lo que llamaríamos el público interno. Y es una cuestión sumamente preocupante. Te agradecemos de sobremanera la presencia, ingeniero, esta tarde, esta noche con nosotros, ¿sí? Estamos a las órdenes para cuando ustedes gusten. Y esperamos que cuando volvamos a hablar, efectivamente ya tome cuerpo esto como una verdadera causa nacional, que todavía no lo es, y que la iniciativa no solamente tenga Brasil. O volvamos a hablar porque nos está tomando cuerpo. También, Sí. también, efectivamente. Tal cual. Benja, nos despedimos vamos. por hoy, ¿sí? Nos vamos, ya llega cuenta final. Hasta mañana. Hasta mañana.